trata de terminar a tiempo porque tenemos compromisos adquiridos. Tenemos que firmar un contrato en un ratito más. Entonces, mis estimados, el día de hoy quiero hablar sobre un procedimiento arbitral. Aquí quiero hacer una distinción y voy a utilizar lo que sería dos mapas mentales. Primera pregunta, me gustaría saber si ven correctamente la pantalla, si no, para poder hacerle un zoom y en todo caso hacer los ajustes necesarios, ¿no? Pero quiero que podamos entender la primera cuestión. Miren, hoy por hoy se trata de que el Estado tiene la obligación propiamente de resolver las problemáticas, ¿no? Sin embargo, existe la posibilidad de que podamos arreglar las problemáticas de una manera privada. Eso quiere decir que son los MASC, que son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entre ellos están la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje. El arbitraje puede ser privado o inclusive público. Este arbitraje es el que vamos a platicar en un momentito más de la CONAMED, ¿no? Sin embargo, cuando estamos hablando de los acuerdos que se estén tomando por un mecanismo alternativo de solución de controversia, lo recomendable es que siempre conste por escrito. Si no, el día de mañana te pueden jugar chueco y generalmente las personas se salen con la suya. Entonces, el poder negociar o el poder conciliar, mediar una problemática privada, hay que constar en un convenio entre particulares con la finalidad de que las cosas queden estipuladas, ¿no? Sin embargo, cuando no se puede arreglar de manera privada, es decir, entre particulares, lo que sucede es que el Estado, ¿no?, propiamente puede resolver la problemática. En este caso, la víctima, y por eso van a ver muchas flechitas, la víctima o el ofendido tiene el derecho de elegir la vía pertinente. Muchas de estas vías puede ser la denuncia penal, una cuestión administrativa, que es Profeco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. O sea, hay diferentes vías, ¿no? Aquí el detalle es que lo que nosotros vamos a buscar o que lo que queremos hacer es que la persona no pueda acudir a estas vías de primera instancia. ¿Por qué? Se haya celebrado un contrato de prestación de servicios de atención médica. ¿Sale? Eso es lo que queremos. Sin embargo, queremos hacer unas diferenciaciones, en cuanto a un procedimiento jurisdiccional y un procedimiento arbitral ante la CONAMED. En primera instancia, estas palabras son muy importantes que se las aprendan. En primera instancia, cuando hablamos de un procedimiento jurisdiccional, hablamos de una demanda. Cuando estamos hablando ante un arbitraje ante la CONAMED, se trata de que es una queja. ¿De acuerdo? Cuando estamos frente a una vía jurisdiccional, la persona ya no busca negociar, ya busca arreglar la problemática, ¿sí? Sin embargo, en la CONAMED, primero va a haber una conciliación. Se busca una conciliación. Si no se puede conciliar, entonces se lleva, ahora sí, un arbitraje. ¿De acuerdo? Ahorita lo voy a explicar. Propiamente, cuando estamos hablando de una demanda, un juez, quien es un abogado, va a resolver la problemática. Cuando estamos hablando de un procedimiento arbitral, estamos hablando de que son un árbitro o un tribunal arbitral. ¿Eso qué quiere decir? Que son más de 3, ¿sí? Y el detalle es que pueden tener diferentes profesiones. Eso es lo interesante. Al procedimiento jurisdiccional se llama juicio, mientras que en el proceso de un arbitraje se llama procedimiento arbitral. Y el documento que pone fin a un juicio se llama sentencia y a un procedimiento arbitral se le llama laudo. ¿De acuerdo? Este aspecto es muy importante que lo hayan entendido. Espero que haya quedado claro. Estas son las diferenciaciones principales entre un procedimiento y otro. Generalmente un procedimiento jurisdiccional es mucho más tardado que un procedimiento arbitral. Entonces, cuando estamos hablando ahora de un procedimiento arbitral ante la CONAMED, es porque ya habíamos explicado con anterioridad. Lamentablemente, en la clase pasada se explicó que ya había un delito, ¿no?, porque se generó un daño. Entonces, esta clase de hoy se trata de poder desvirtuar que hubo un daño, ¿sale?
porque aquí es donde ustedes se van a defender. El problema es que las personas o los profesionales, sea cual sea la profesión, lamentablemente no tienen elementos para comprobar que hicieron un buen trabajo. En primera instancia, hablamos de que la CONAMED se fundamenta en un reglamento y en este reglamento te establece propiamente cuáles son las actuaciones que están fuera del arbitraje médico, ¿no? Es decir, no va a conocer de situaciones que ya se hayan dado en un procedimiento jurisdiccional, ¿no? Los aspectos mercantiles relacionados con la atención médica, es decir, que el paciente no te pagó, la CONAMED no lo va a resolver, ¿de acuerdo? Reclamos de carácter penal, la CONAMED no te va a atender, no te va a hacer caso, y cuestiones laborales, es decir, que una institución, tanto pública como privada, despidieron al prestador de servicios médicos, no lo puede resolver la CONAMED. Propiamente, los asuntos que le hacen caso o que se van a someter ante la CONAMED, propiamente es aquellos que están relacionados con el médico y el paciente. ¿De acuerdo? Propiamente estas son las características eh, que se le involucran a la CONAMED. Propiamente se deben por unas irregularidades o negativas por la prestación de un servicio médico. Y cuando estamos hablando de que puede haber uno o más árbitros, ya lo había mencionado, es porque se debe a diferentes profesiones. Pueden ser enfermeros, ingenieros químicos, médicos, abogados, pueden ser otros, ¿no? O sea, depende principalmente de la queja médica que se está interponiendo en contra del médico o inclusive del paciente, ¿no? Porque al final de cuentas tiene que ver con la prestación de los servicios de salud. Además de ello, partimos de que un arbitraje es de buena fe, ¿sí? Y aquí es donde nunca se cumplen las cosas. Partimos, como ya lo dijimos, de buena fe. Las personas se someten a un arbitraje médico porque la CONAMED, al final de cuentas, aquellos que estuvieron en nuestras primeras clases, hemos señalado, y lo voy a mostrar en un momentito más, permítame tantito, porque quiero mostrarles lo que sería la estructura de nuestro gobierno federal, ¿no? Cuando estamos hablando de una administración pública centralizada, te establece que puede allegarse o puede ayudarse de secretarías. Cuando estamos hablando de secretarías, estamos hablando propiamente de la Secretaría de Salud y tiene órganos desconcentrados. Estos órganos desconcentrados se tratan de la CONAMED propiamente, ¿sí? La CONAMED, en pocas palabras, es la hija de la Secretaría de Salud, para que me puedan entender. ¿De acuerdo? Aquí se encuentra la CONAMED y también se encuentra aquí la COFEPRIS. Aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, por eso me gustan muchísimo estos mapas mentales, porque realmente facilita muchísimo la forma de visualizar las cosas, ¿no? Y más en un aspecto legal. Entonces, como estamos hablando de que la CONAMED es una autoridad, propiamente parte de que se van a someter tanto el médico como el paciente que tienen una problemática ante una instancia, ante una persona árbitro que va a resolver la situación de manera imparcial, ¿no? Sin embargo, las personas cuando llegan a tener una resolución desfavorable no respetan estas decisiones, ¿no? Y entonces muchas personas creen que el arbitraje no sirve de nada, pero se equivocan. La verdad es que tiene muchísimo peso sobre las situaciones y lo voy a explicar en un momentito más. Entonces, digamos que el procedimiento arbitral comienza con una etapa preliminar, que es la conciliación. Recordemos en el mapa anterior que cuando se está demandando por un procedimiento jurisdiccional, ya busca la confrontación, ¿no? Busca la pelea, busca ganar, no busca conciliar. Mientras como en el arbitraje, como lo había mencionado, empezamos con una conciliación para pasar posteriormente a un arbitraje. Entonces, la etapa preliminar consiste en que el personal de la CONAMED intenta resolver de una manera pacífica, si así se puede llamar,
la problemática, ¿no? Entre la víctima, entre el paciente y el médico, propiamente, ¿no? En este caso, si se llegara a conciliar, hay dos supuestos. Si se concilia, fin del procedimiento, ¿no? Entonces, propiamente se tiene que elaborar un convenio por escrito señalando los términos y condiciones del arreglo. Porque muchas veces, cuando ya lo había mencionado en el mapa mental pasado, de que cuando se trata de conciliar, mediar, negociar, que, que se sustente en un documento, no quede de palabra nada más, ¿no? Entonces la CONAMED elabora un convenio por escrito en donde se van a especificar los términos y condiciones de cómo se arreglaron. Propiamente puede ser dinero, ¿no? Principalmente esa es la realidad, ¿no? En vez de ser 1 millón por lo que te están demandando o te están acusando, a lo mejor se concilia y quieren 500,000 pesos y se arregla la problemática, ¿no? Pero bueno, este tipo de situaciones es la que se enfrentan muchísimos doctores o muchísimos profesionales de la salud todos los días. Y se los digo porque a nosotros nos pasó, ¿no? Nuestros familiares, porque hubo personas que dijeron, es que no me atendió el profesional de la salud. Y con justa razón, si ustedes me lo permiten, es una irregularidad de los servicios de salud. Es cierto, está sustentando su queja. Sin embargo, si el prestador de servicios establece como regla general que va a celebrarse un contrato de prestación de servicios para comprobar la relación médico-paciente, entonces su queja ya no tiene un fundamento, ¿de acuerdo? Y entonces ustedes tienen la manera de protegerse. Sin embargo, esto no sucede. Entonces, si se concilia, se llegan a un arreglo y firman un convenio. Pero ¿qué pasa si no concilian? Ah, bueno, entonces existen dos supuestos. El primero de ellos, y voy a empezar con el no, es decir, no pueden conciliar y no quieren someterse a un arbitraje. Entonces, propiamente la CONAMED en un escrito va a señalar que se van a dejar los derechos de las partes, es decir, entre el médico y el paciente, se van a dejar a salvo. ¿Y esto qué quiere decir? Que pueden realizar una denuncia penal o, si me permiten, sigamos la flechita, nos vamos a un procedimiento jurisdiccional. La persona puede determinar, ok, no quiero someterme, no quiero conciliar y no quiero someterme a un arbitraje médico. Ah, bueno, perfecto. Entonces, te doy el derecho, tienes la libertad de demandar por la vía civil, por un procedimiento jurisdiccional, ¿de acuerdo? Esa es la manera en cómo un procedimiento de la CONAMED puede llegar a un procedimiento jurisdiccional. Sin embargo, regresemos. En caso de que las personas no concilien, pero quieren continuar para que la CONAMED lleve un arbitraje, entonces pasamos a la etapa de un arbitraje. ¿Hasta aquí va claro? Me gustaría saber si no se me han perdido, porque al final de cuentas son cuestiones un poco técnicas, pero trato de explicarlas de una manera muy sencilla, ¿no? En caso de que haya alguna pregunta, pues háganmelo saber, por favorcito, para que entonces pueda respondérselas. Creo que hay alguien. Gracias, Rocío. En este caso, lo que buscamos, como lo estaba mencionando, es que haya un arbitraje, ¿no? Las personas no quisieron conciliar, pero aún así determinaron someterse a un arbitraje. Bueno, para someterse a un arbitraje hay un requisito indispensable. ¿Cuál es? Firmar un acuerdo arbitral. Este acuerdo arbitral es en donde el paciente y el médico propiamente aceptan que la CONAMED va a resolver la problemática o el fondo del asunto, ¿de acuerdo? Que va a resolver la problemática. Y recordemos que es un laudo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que se haya firmado el acuerdo arbitral, propiamente ahora sí, pasamos al procedimiento. ¿Sí? Este procedimiento suele ser mucho más efectivo que un procedimiento jurisdiccional. ¿Por qué? Porque nunca va a intervenir propiamente el árbitro o los árbitros. Nunca lo van a conocer.
Esa es la realidad. Cuando un procedimiento jurisdiccional, tú ya de antemano conoces en qué juzgado, qué qué sala te va a tocar o qué juzgado, ¿no? Propiamente, qué juzgado te va a corresponder. Aquí el detalle es que en el procedimiento, voy a hacerlo un poquito rapidito para que lo podamos entender, es cuando digo A, me refiero al paciente, ¿de acuerdo? Porque es quien inicia generalmente la demanda o la queja, mejor dicho, ¿de acuerdo? Y en este escrito inicial puede ser de manera verbal o por escrito. Aquí, al final de cuentas, tienen que indicar sus datos personales, una descripción de los hechos que motivaron la queja y las pretensiones. Cuando hablamos de pretensiones, estamos diciendo es qué quiere la persona del médico propiamente, ¿no? Y la realidad es que muchas veces es dinero, ¿no? Principalmente. Entonces, el escrito inicial de la queja la presenta el paciente. Una vez que se hayan presentado todos estos elementos, el médico, quien es B, hace un escrito de contestación a la queja, en donde propiamente hace una narrativa de los hechos. Mis estimados, recordemos que todo esto es por escrito. Si una persona no sabe redactar, entonces lamentablemente el abogado o sea quien sea, lamentablemente no va a tener buenos resultados. Hay que tener evidentemente técnica legislativa o de narrativa con la finalidad de que puedas plasmar lo que estás pensando por escrito. Es muy difícil en algunas ocasiones cuando quieres llevar a cabo una queja, ¿de acuerdo? Entonces, propiamente se hace una contestación a la narrativa de los hechos que realizó el paciente. Después de que se haya concluido la contestación de la queja, hay una presentación de pruebas. Estas pruebas, si ustedes me lo permiten, pueden ser periciales, fotografías, instrumentales, presunción y reconocimiento médico del paciente. ¿Qué son todas estas pruebas? Bueno, mis estimados, en pocas palabras, lamentablemente hoy por hoy, eh, y lo digo abiertamente, ¿no? ¿Quién no toma screenshot de las personas que toman una conversación por su WhatsApp? Pues bueno, hoy por hoy, este tipo de fotografías de screenshot son utilizadas en los procedimientos arbitrales y se utilizan como fotografías, ¿sí? Aquí es donde ustedes, con estos elementos, el paciente, muchas veces esto es lo que presenta, fotografías principalmente, porque no tiene la manera de comprobar una relación médico-paciente. Entonces, generalmente se le cree todo lo que diga al paciente. ¿Por qué? Porque el médico, cuando estamos hablando de que el médico es quien tiene el expediente clínico, es quien tiene la posibilidad de demostrar que actuó de buena fe o de mala fe. Entonces, tanto el médico como el paciente tienen las mismas oportunidades para presentar las mismas pruebas. Aquí el detalle, mis estimados, es que los médicos o los profesionales de la salud, el reconocimiento de médico del paciente, ¿cómo lo podíamos comprobar? Bueno, pues con un contrato de prestación de servicios, ¿no? Entonces, ese sería uno. ¿Cómo vamos a demostrar nuestro instrumental propiamente con el expediente clínico, ¿no? Entre otras. Aquí es donde el médico tiene la posibilidad de comprobar o no comprobar que actuó de buena fe. Entonces, la pericial trata de un perito, evidentemente es una persona experta en la materia con la finalidad de que tanto el paciente o el médico actuaron de buena fe, ¿no? A través de documentales privadas. La presuncional, es decir, que el médico o en su defecto el paciente tienen la presunción de estar en lo correcto, ¿no? Sin embargo, las pruebas van a indicar todo lo contrario, puede ser. Una vez que se hayan presentado o se hayan eh, desahogado propiamente todas estas pruebas, hay una presentación de alegatos. La palabra alegatos quiere decir como conclusiones. Es decir, propiamente, tanto el paciente va a indicar por qué tiene la razón o el médico tiene la razón. Ejemplo, no es lo mismo decir que el paciente en sus conclusiones haya redactado
¿no? Porque es por escrito, que simplemente el médico no lo quiso atender porque fue un acto discriminatorio, fue un acto en donde puso en evidencia al médico su falta de ética profesional para atender una problemática de salud médica, ¿no? A diferencia de que el médico señale con fecha 27 o bueno, 3 de agosto de 2020, fulano de tal se presentó en el consultorio en donde se le explicó que para poder tener los servicios de atención médica privada se debía celebrar un contrato de prestación de servicios. Derivado de que esta persona no celebró un contrato de prestación de servicios conmigo, se puede demostrar que no hay un reconocimiento médico paciente. Por ende, no puede entenderse que hay una discriminación por haber negado el servicio médico. Fíjense, las diferencias son abismales. Parecieran ser tontas, ¿no? Pero la manera en cómo nosotros demostramos nuestro actuar médico es muy importante porque ustedes van a tener la última palabra, esa es la realidad. Ustedes van a tener que demostrar ante el árbitro o los árbitros que ustedes actuaron de buena fe. Y si se fijan en el mapa, que lo estoy alejando un poquito, el procedimiento es parejo. Hay una persona que inicia la queja, hay una persona que la contesta. El paciente presenta sus pruebas, el médico presenta sus pruebas. El paciente presenta sus alegatos, el médico presenta sus alegatos. Entonces es un procedimiento equilibrado, ¿sí? Una vez que se hayan presentado las conclusiones por parte del médico, pasamos propiamente, y aquí me voy a tomar el atrevimiento de poner como un link, pasamos al laudo, ¿de acuerdo? El laudo, como ya lo habíamos mencionado, es el documento que pone fin a la problemática. Sin embargo, el laudo se estructura de una manera técnica legal, a diferencia de un abogado, es decir, de un juez o de un procedimiento jurisdiccional, en donde básicamente el juez va a señalar que se cumplió con la ley o no. Punto. Al juez no le va a importar propiamente si utilizaste una técnica que fue utilizada en Estados Unidos o que era avalada por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En parte sí lo va a tomar como referencia, evidentemente, pero no lo va a utilizar para la explicación del por qué se emitió una sentencia. Te va a decir, no cumpliste con la norma oficial del expediente clínico, perfecto, entonces por ende eres culpable, ¿sale? Básicamente sería muy tajante decirlo así, pero más o menos funciona de esa forma. La persona, el abogado, el juez, tiene que explicar conforme a derecho. En un procedimiento arbitral se utiliza la explicación técnica, médica y legal. Permítame, les voy a mostrar lo que sería bueno, el glosario médico legal que yo he estado trabajando desde hace muchísimos años. Y miren, voy a tomarme el atrevimiento de establecer arbitraje. Y miren, la CONAMED va propiamente a establecer arbitraje en conciencia y un arbitraje en estricto derecho. ¿Sí? Le voy a dar lectura que dice, el arbitraje en conciencia es el procedimiento para el arreglo de una controversia entre el paciente y el médico, en el cual la CONAMED resuelve la controversia en equidad, bastando ponderar el cumplimiento de los principios científicos y éticos de la práctica médica. Un juez nunca va a hacer eso. Nunca. ¿De acuerdo? Entonces, también va a basarse en estricto derecho, es decir, que va a resolver la problemática según las reglas del derecho. Entonces, hace un mix entre el derecho y conciencia. Un juez, un procedimiento jurisdiccional, nunca lo va a hacer. Alguien me preguntó, ¿se ha presentado caso en que los árbitros se declaren no aptos para opinar sobre el tema o siempre deben dar su respuesta hacia la solución? Ok, antes de someterse al arbitraje, ya propiamente la CONAMED tiene árbitros designados que están enfocados con la problemática, ¿no? Muchas veces son peritos en la materia, entonces generalmente no se declaran como no competentes para conocer del asunto, Rocío. Entonces esa es la razón por la cual antes de someterse a un arbitraje, previamente se hace una selección de los árbitros para conocer del asunto y que evidentemente estén capacitados para resolver la problemática, ¿no?
Por eso puede determinar que sea un solo árbitro, o 3 o 5. Esa es la ventaja del arbitraje. Entonces, y evidentemente el laudo tiene que ser por unanimidad, no puede ser como por mayoría. Esa es la realidad. Entonces, cuando estamos hablando del arbitraje, nuevamente voy a minimizar el glosario. Básicamente la explicación tiene que ser de una manera técnica, médica y legal, ¿de acuerdo? Y la problemática es que el laudo puede ir en dos sentidos, ¿no? El primero es básicamente a favor o el segundo es en contra. Sin embargo, escúchenlo muy bien, conforme al reglamento de la CONAMET establece que los laudos se considerarán como sentencias. Entonces, equipara un laudo como una sentencia. Eso es lo más importante. Y recordemos que si el arbitraje hubiese sido de buena fe, las personas dirían, bueno, acepto la resolución y la cumplo. Sin embargo, eso no pasa en la realidad, ¿no? Yo hice mi maestría, mi tesis sobre arbitraje y hablaba sobre la posibilidad de que el arbitraje es un procedimiento muy bueno, de buena fe, y bueno, creo que esto no existe, ¿no? Esa es la realidad. Porque la persona que sí, que pierde o que tiene que no tuvo una resolución favorable, fíjense, sigamos la flechita, la voy a alejar, nos alejamos y volvemos a regresar a ¡pum! Demanda civil, un procedimiento jurisdiccional. Recordemos que en el sistema legal mexicano existen 3 strikes, como béisbol, ¿no? El primer strike, que puede ser un procedimiento arbitral o procedimiento jurisdiccional, ¿no? Es la misma, ese es el primer strike. Si se pierde, generalmente va con un juicio de nulidad. Ese sería nuestro segundo strike. Y el tercero es el amparo, ¿de acuerdo? Entonces, muchas personas que tienen una resolución desfavorable por la CONAMED, un laudo desfavorable, van a buscar propiamente un juicio de nulidad o un juicio de apelación, en pocas palabras, ¿de acuerdo? Este juicio de apelación, si ustedes me lo permiten, por eso se expande demasiado, por eso puede ser muy tardado, pero hay veces que a lo mejor si la persona reconoce que no tuvo que no tuvo la culpa y que hizo bien, a lo mejor en el arbitraje se acabó y ya no llevan un juicio de apelación. Generalmente, como yo lo dije, siempre se lleva un juicio de apelación. Entonces, se lleva un procedimiento que es tardado, es mucho más tardado que un procedimiento arbitral. Y habíamos dicho que ¿por qué se lleva el juicio de apelación? Bueno, porque ya lo mencionamos, ¿no? Una persona obtuvo un laudo desfavorable en el procedimiento arbitral, por lo que puede apelar la decisión. Es decir, se inconformará ante un tribunal superior que la decisión que emitió la CONAMED no fue adecuada, ¿no? Y el segundo supuesto es porque la persona obtuvo una sentencia desfavorable, es decir, no lo llevó por la CONAMED, lo llevó por un procedimiento jurisdiccional como primera instancia y en un juicio perdió y por ende lleva a cabo el juicio de apelación. ¿Sí me explico? Espero que sí, ¿no? Es decir, hemos explicado que existen dos vías, procedimiento arbitral jurisdiccional. A lo mejor no inició el arbitraje y decidió iniciarlo en un procedimiento jurisdiccional. Perdió, lleva a cabo el juicio de apelación. Entonces, evidentemente se tiene que llevar a cabo una sentencia y puede ir en dos sentidos, a favor o en contra. Generalmente, como ya lo he estado explicando, quien pierde no queda contento y busca el amparo. A lo mejor yo como médico gané el procedimiento arbitral. Yo como médico gané el juicio de apelación, pero si en el amparo no llego a tener la resolución favorable, de una vez les digo que es inapelable. ¿Sí? Evidentemente ya no se puede decretar otra revisión. Por ende, lo que determine el amparo es la última palabra.
Pudieron haber ganado los dos primeros procedimientos, pero pierden en el amparo, entonces se pierde todo. Esa es la realidad. Generalmente, si ustedes han ganado los juicios previos, generalmente se ratifica el amparo. Difícilmente se puede eh, oponerse, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿existe la posibilidad? Sí, por supuesto. Entonces, básicamente, observemos, y lo voy a alejar, miren, cómo todo el procedimiento es bastante tardado, ¿no? Es bastante complicado. Lamentablemente, el arbitraje, hay muchísimas personas que no respetan estas decisiones de buena fe porque tratan de que están resolviendo expertos en la materia. Igual como en los procedimientos jurisdiccionales, ¿no? Un abogado es un experto en la materia. Sin embargo, cuando estamos explicando un procedimiento jurisdiccional, el juez se va a llegar de peritos para resolver una problemática y tener conocimientos. Aquí el detalle es que un árbitro propiamente puede ser un médico, ¿no? Y un abogado al mismo tiempo. Y entre ellos se complementan y van a tomar una decisión en conciencia de que a lo mejor utilizó un procedimiento avalado en Estados Unidos, que está reconocido por la Organización Mundial de la Salud y que el procedimiento médico sí está avalado y que al final de cuentas no actuó de mala fe, ¿no? Entre otros detallitos. Eh, Al nivel de amparo, los jueces que toman la decisión la cambian. Mm, no te puedo decir, bueno, en porcentaje de lo que yo he tenido, generalmente ratifican. Es decir, un 95% generalmente no cambian de parecer, ¿no? Entonces, solamente cambian las decisiones cuando de plano se identificó que en el procedimiento sí hubo una omisión en el procedimiento. Y si se determina que hubo una omisión o una negligencia en cuanto al procedimiento, entonces sí tiene la posibilidad de invertir la sentencia. Pero en mi experiencia y de los números que yo tengo, del 95%, 94, 95%, ratifican propiamente las resoluciones que emitió tanto la CONAMED como el juicio de nulidad. Pero recordemos lo siguiente, cuando se está llevando a cabo el juicio de apelación o el juicio de nulidad, al final de cuentas, generalmente va a determinar el juez, va a determinar que el procedimiento arbitral se hizo de forma adecuada. Si determina que el procedimiento arbitral se llevó a cabo de una forma adecuada, con los tiempos, que no hubo disparidad entre el paciente y el médico, es decir, eh, entre las personas que están disputando, que están controversiando, generalmente no hay ningún problema y entonces el juez del tribunal, mejor dicho, propiamente ratifica la decisión del procedimiento arbitral. Y como yo lo había dicho, el laudo se considera como una sentencia. Por ende, ahí está nuestro primer strike, ¿no? Para la persona, para el paciente. El segundo strike es propiamente el juicio de apelación y el tercero, el amparo, ¿sí? Entonces, aquí veamos las diferenciaciones. Lamentablemente, cuando estamos en un procedimiento jurisdiccional, me voy a tomar el atrevimiento de incluir un nuevo tema. Permítame. Vamos a añadir o insertar un tema. Aquí voy a poner juez. No es cierto, me equivoqué. Permítame. Y en el procedimiento arbitral, perdón si los estoy mareando, discúlpenme. Lo que voy a hacer es que fíjense, ¿por qué es lo tardado entre un procedimiento arbitral versus un procedimiento jurisdiccional? Cada vez que haya una interacción por las partes, va a intervenir el juez. Va a decir, he recibido el escrito de contestación de Bruno de la Rosa. Por favor, desahoguen el escrito y avísenle ¿no? al médico. Ah, bueno, entonces cada vez que escriba y conteste Bruno o el médico, siempre va a haber un juez. Y eso lo hace tan tardado.
Entre otras cuestiones, evidentemente hay abogados que buscan dilatar, ¿qué quiere decir? Retrasar el proceso. Entonces, esa es la problemática de nuestro sistema legal mexicano, ¿no? Ya digamos que el procedimiento penal vuelve a ser un poco más rápido porque ya es oral. Sin embargo, nuestro sistema mexicano sigue siendo arcaico, es todo por escrito. Y como lo mencioné, si no tienen la posibilidad de que un abogado sepa estructurar correctamente un escrito de queja o la contestación a la queja, se puede perder el juicio o el procedimiento desde esta parte, ¿no? Pueden tener los mejores expedientes clínicos, pueden tener los mejores contratos de prestación de servicios, pero si no saben redactar, o como se dice en el dicho o en el argot de los abogados, es que un juicio se pierde por los plazos, ¿no? Entonces, es muy importante que tengan en mente personas que sepan, que estén capacitadas, que tengan una estructura, que tengan un orden para poder llevar a cabo eh, una contestación o un escrito inicial de queja. Entonces, propiamente, esto es lo que yo les puedo mencionar del procedimiento arbitral. Es un poco tardado, sí, pero en realidad las personas que han confiado en nosotros, la verdad es que han salido muy contentos por llevar un arbitraje médico, ¿no? En vez de llevar a cabo el procedimiento jurisdiccional. Les había explicado, creo que ahora ya empieza a tener un poquito mayor de sentido esto que mencionaba, ¿no? La víctima ofendido tiene el derecho de elegir la vía que estime pertinente. Sí, siempre y cuando no haya celebrado un contrato de prestación de servicios en donde haya una cláusula arbitral en donde va a someterse a que cualquier controversia se va a dirimir, es decir, se va a resolver ante la CONAMED. Entonces, propiamente, esta vía yo se la elimino. Propiamente, esta yo se la elimino. INAI se la elimino y Comisión Nacional de Derechos Humanos se la elimino. Queda la denuncia penal. Sí, sin embargo, como ya lo he estado explicando, hasta que la CONAMED no determine un lado en donde determine que soy culpable o que genere un daño, entonces la vía penal se suspende. ¿De acuerdo? Entonces, propiamente le puedo decir que también borro esta instancia. Y, por ende, la única vía que le corresponde resolver al paciente es la CONAMED. ¿Sale? Esa es la importancia de tener el contrato, porque entonces yo ya limito todas las vías que pueda elegir la persona. Nos ha tocado ver que un paciente o aquel que se hizo pasar como paciente demandó por la vía jurisdiccional, demandó por la vía, hizo una denuncia penal, hizo una queja ante Profeco, ante el INAI también, y bueno, ninguna procedió, ¿no? Porque la CONAMED, al momento de que determinó su laudo, salimos campantes, ¿no? Porque tuvimos los elementos para comprobar que el médico actuó bien, que no actuó de una manera negligente, que no hubo una relación médico-paciente, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, esta es la importancia. Voy a regresar las flechitas porque me gustan. Esta es la razón del por qué la CONAMED es un procedimiento mucho más efectivo y mucho más rápido y que al final de cuentas tiene validez, porque es una autoridad. Y por ende, si la persona no está de acuerdo, te va a decir, no, es que el laudo no sirve de nada. Ah, bueno, pues están en un error, ¿no? El reglamento establece que se consideran como sentencias. Entonces, la persona ya perdió un strike, ¿sí? Y evidentemente a todo esto, mis estimados, déjenme hacerle la aclaración. Tienen tiempos y tienen plazos, ¿eh? No quise poner para presentar la prueba pericial tienes 15 días, etcétera, ¿no? O sea, porque si no, entonces nunca acabaría para hacerles las explicaciones. Pero todos estos aspectos que acabo de señalarles tienen plazos para presentación. Cuando la persona tiene una resolución negativa, es decir, un laudo, tienen 15 días hábiles, ¿para qué? Para llevar a cabo un juicio de apelación. ¿No lo hice? Ah, bueno, la persona ya perdió. Esa es la realidad, ¿no?
Pero bueno, generalmente, como se los digo, siempre se lleva a cabo un juicio de nulidad o de apelación. ¿Por qué no les gusta la resolución? Pero bueno, cada quien tiene la oportunidad de decidir si quieren apelar o no. Pero muchas veces, como se los he mencionado, hay gente que nada más quiere buscar y aprovecharse de los médicos, ¿no? Y está a la orden del día y está a la puerta de que esto suceda. A nosotros nos ha pasado y bueno, hemos tenido resoluciones muy favorables. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario para que puedan abrir su micrófono o propiamente su cámara para resolver dudas y preguntas, evidentemente, ¿no? Bueno, creo que sí respondí a la pregunta de Tapia, de al nivel de amparo los jueces que toman la decisión cambian. Pues bueno, lo había mencionado, ¿no? Generalmente no cambian porque estas personas, los tribunales superiores, lo que buscan es verificar que el procedimiento se hizo conforme a derecho. Entonces, si no hubo una irregularidad, no tendrían por qué cambiarlo. A lo mejor pudiera cambiar si se encontrara una prueba superveniente. ¿Qué quiere decir? Una prueba irrefutable que de plano el médico o el paciente actuaron de mala fe, ¿no? Y que no se tenía esa prueba en su momento y de la nada apareció. Entonces eso puede cambiar también las cosas, por supuesto. No sé si alguien quiera abrir su micrófono y hacer una pregunta, o si el tema ha quedado un poquito más claro, porque a lo mejor no lo conocían. La verdad es que es muy interesante todo este procedimiento arbitral. ¿No? Parece, bueno, yo quiero pensar que haya quedado un poquito más claro lo que sería el tema de la CONAMED. No sé si tengan nuevamente, como les decía, temas, comentarios, porque lo que buscamos la próxima semana es explicar propiamente las cuestiones Hola, biomédicas. Bueno, este mismo procedimiento sucede con, bueno, no en el caso de médico, pero sí en la Conducef, ¿verdad? O sea, en el caso claro de que no fuera estrictamente médico, ¿no? Que fuera, no sé, daños bueno, ¿no? Pero funciona del mismo modo. es muy similar. Recordemos que la Conducef es para servicios financieros, ¿no? Así es, claro. Entonces, sí, la Conducef también tiene un procedimiento de conciliación, pero como tal, sí tiene sus diferenciaciones. Podemos decir a grandes rasgos que es muy similar, pero propiamente la naturaleza jurídica de cada uno de los actos eh, que se quieren apelar o que se quieren interponer por una queja propiamente de un servicio financiero es muy diferente, ¿no? Sí, por supuesto. Pero sí, o sea, al final de cuentas puedo decirte que también tiene un procedimiento para conciliar y en su caso el arbitraje. Muy bien. Perdona, pero es No, no, no. que, digo, yo conozco un poco más de la Conducef y me pareció muy similar, muy interesante. Y me doy cuenta que finalmente son, digo, es el mismo procedimiento, solo que tiene actores diferentes, ¿no? Claro, exactamente. La verdad es que lo que busca es que, siendo muy honesto, se trata de diluir o trata de quitarle carga administrativa a estos procedimientos jurisdiccionales, ¿no? Tanto a las demandas, porque trata de ser mucho más eficiente en cuanto a tiempo y calidad. A veces, me queda claro que no siempre se consigue buenos resultados, ¿no? Pero el detalle es que para empezar, los representantes legal de las instituciones financieras muchas veces ni siquiera se presentan, ¿no? Entonces ahí termina el procedimiento, es la realidad. Sí, sí, es cierto. Eres médico, ¿verdad? No soy abogado,
pero Abogado. soy abogado, pero con especialidades en cuestiones corporativas y empresariales y cuestiones médicas. Sí, perdón, es la segunda vez que entro. La verdad es que me he perdido algunas y me he lamentado por perdérmelas ahorita que acabo de entrar. Y te puedo ubicar también en el Facebook, ¿verdad? Sí, 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 Ah, sí. perfecto. Disculpa, te busco por ahí y no hay ningún problema, pero siempre es útil contar con alguien que sepa. Claro, no, al contrario, gracias eh, por estar presente en esta clase gratuita, ¿no? Lo que buscamos es que las personas puedan tener un mayor conocimiento y expertise sobre las situaciones que realmente se presentan en la vida o en el Exacto. día a día, ¿no? Sí, de hecho yo estoy intermediando ahora, estoy en ello, de que intermedio RCs médicos y y en cuanto vi esto dije, caray, creo que ya había entrado una vez y dije, bueno, pues vamos a revisarlo hoy, ¿no? Y entré y me acabo de lamentar de no haber entrado anteriormente. Soy un barcazo, pero digo, si es Nunca es posible, tarde. sí, sí, claro, pero más vale, pues, no sé, como reacomodar lo que no se hizo. Y digo, te podría dejar mi correo y, no sé, me envíes estos mapas mentales que me parecen excepcionales. Sí, claro, con mucho gusto. Por favorcito, si me lo envías en el chat, con mucho gusto te comparto Claro, los ahora lo mapas. pongo en unos minutos. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿De qué, Pedro? Pues bueno, miren, la verdad es que aún así llevamos pocas clases, ¿no? Es la realidad. Este sería la sexta clase aproximadamente, que son de 13, y lo que buscamos es que las personas puedan tener un mayor conocimiento en general de cómo funciona un procedimiento arbitral, cómo hay que elaborar un consentimiento informado, cómo hay que trabajar propiamente o poner en regla un consultorio médico o en su defecto, ¿no? No nada más un consultorio, si uno quiere poner un laboratorio o quiere llevar a cabo un procedimiento ante la COFEPRIS porque tienen sus particularidades. Entonces, esto será lo interesante en las próximas clases. Buscamos que el procedimiento haya quedado lo más claro posible, ¿no? No sé si tengan alguna duda adicional o algún comentario, con la finalidad de que pueda atenderles sus inquietudes. En lo personal, había indicado que la clase terminaría a las 12, porque afortunadamente tengo que celebrar un contrato de prestación de servicios con una empresa. Entonces, esa a lo mejor es la premura que yo tuviera un poquito, ¿no? Mis estimados. Hola, yo tengo una duda. Dime, Sandra. Me queda claro que el arbitraje, bueno, tienen que aceptar los dos para que pueda surgir. ¿En qué momento el médico decide que lo toma por el arbitraje o se va o no lo toma, ¿no? No lo quiere hacer por medio de esta conciliación. Ok, bueno, muy buena pregunta. La verdad es que partimos de dos supuestos, ¿no? Nadie se puede forzar a que se quiera someter a un arbitraje. Pero si me lo permites, voy a mostrarte un archivo. Vamos a buscar personas físicas. Vamos a buscar un contrato. Miren, estas son básicamente un contrato que hemos elaborado en muchos años. Se tienen diferentes colores porque lo que queremos es mostrar cuáles han sido las evoluciones, qué es lo que se ha añadido y quitado en diferentes versiones, ¿no? Y tenemos una cláusula en donde, para empezar, forzamos u obligamos, ¿no? No podemos decir forzar, porque al final de cuentas es un contrato de prestación de servicios, es la voluntad de las partes, deciden someterse a que cualquier controversia se va a dirimir por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, ¿no? Que va a ser en la Ciudad de México y que esta es una cláusula compromisoria. Esta cláusula compromisoria forza el día de mañana a que si la persona decide someterse primero a un procedimiento jurisdiccional, nosotros vamos a emitir como una excepción el contrato. Le vamos a decir al juez, oye, no puedes tú conocer de esta problemática porque él firmó primero una situación que la va a resolver la CONAMED. ¿De acuerdo? Porque entonces buscamos que la persona acepte conciliar o llevar el arbitraje, ¿no? Porque nosotros siempre vamos a poner la excepción. Y nos ha pasado. La persona dijo, no, yo no quiero conciliar. Ah, bueno, perfecto.
La CONAMED dice, se dejan a salvo los derechos para que puedas acudir por la vía que tú quieras. Perfecto. La persona va a la vía jurisdiccional. Nosotros presentamos el contrato, porque eso generalmente no lo tiene el paciente. Y aunque es una obligación, ¿eh? Puede tener una copia de su contrato, porque lo puede solicitar. Pero la persona es que luego la persona lo pierde y no lo presenta. Entonces, cuando se lleva a cabo la demanda civil, nosotros ponemos esa excepción. Entonces, nuevamente, la persona se somete al arbitraje. Entonces, digamos que puedes atrasar el procedimiento si tú lo quisieras llevar así, ¿no? Pero al final de cuentas la persona te lo firmó para que se someta a la situación de la CONAMED. No sé si respondí tu duda, Sandra. Sí. Bueno, esto es en caso de contar con un Ah, contrato, ¿no? exacto. Si no tuvieras un contrato, entonces la persona, como lo mencioné en el mapa mental pasado, puede elegir la vía que él quiera. Puede elegir el procedimiento jurisdiccional, puede llevarlo ante la CONAMED, puede ir directamente a la denuncia penal, si así lo quiere. Pero cualquiera de las vías que se elijan va a buscar, el médico va a tener que comprobar que actuó de buena fe, ¿no? Pero un contrato, tú ya estarías demostrando cuáles son los derechos y obligaciones que tenía el paciente, que debió haber acudido de manera recurrente a sus citas. Y tú en tu expediente médico, en tus notas de evolución, vas a demostrar que la persona faltó, que no tuvo consistencia, que no tuvo interés en su salud bucal, mental, psiquiátrica, la que tú me digas. Y entonces tú tienes más elementos para comprobar que realmente la responsabilidad recayó sobre el paciente y no sobre el médico, ¿no? Entonces, si no tienen un contrato, entonces lamentablemente el ofendido tendrá la opción de elegir la vía que quiera y tú no podrás elegirlo. Entonces, si el paciente directamente va a la CONAMED y no tienen un contrato, entonces necesitas la autorización y la conciliación y el consentimiento tanto del médico como del paciente para someterse al arbitraje. Está interesante, está muy locochona la historia de cómo se puedan dar todos estos casos, ¿no? El detalle es que teniendo un contrato, tienes la posibilidad de encaminar o de encasillar el camino que tú como médico quieres en donde se resuelva la problemática. Esa es la ventaja. Uh-huh. Ok, perfecto. Gracias. Nada. Rocío comenta, dice, actualmente lo recomendable es que el médico tenga su contrato de prestación de servicios, solo de particulares o también los servicios públicos. Ah, no, 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 aquí es diferente. Rocío, recordemos que propiamente cuando estamos hablando de una atención de servicios médicos privados, tú puedes celebrar los contratos que estimes pertinente. Cuando estamos hablando de servicios públicos, tú no celebras un contrato de prestación de servicios con ellos. Al final de cuentas, tú propiamente eres derechohabiente, generalmente, eres derechohabiente a ese servicio médico. Entonces, lo que tú puedes buscar el día de mañana en caso de una problemática es propiamente, ahorita te voy a mostrar el mapa, es el tema 4. Básicamente buscas generar una responsabilidad administrativa porque quieres inhabilitar propiamente al médico para que ya no funja como médico en dicha institución pública o en su defecto una responsabilidad penal. Pero para ello tú no lo vas a llevar propiamente ante ante la CONAMED. Aquí lo que se busca, o mejor dicho, cuando estás hablando de servicios públicos, es que buscas llevar a cabo ante un tribunal para solicitar la reparación del daño o la restauración en donde participe el Estado, ¿sí? La reparación del Estado, propiamente. Entonces es otra vía diferente. Yo no la llevaría por la CONAMED, evidentemente, ¿no? Entonces, eso es lo que le sucede al médico de Chiapas. No recuerdo y no ubico propiamente la situación del médico de Chiapas,
pero bueno, desconozco propiamente esa situación. Han habido muchísimos casos, ¿no? Por eso te decía, el ofendido tiene la opción de elegir la vía correspondiente, pero muchas veces, por no estar debidamente asesorados, lamentablemente eligen una vía que no es la correcta. Entonces ya un abogado cobró sus honorarios y te hizo tranza, ¿no? Entonces no sabe cuál es la vía jurisdiccional o la vía adecuada para poder demandar. Y entonces ya perdiste tiempo. Entonces es muy importante que te puedas asesorar con gente debidamente capacitada, ¿no? Entonces, tienen tratos diferentes, por eso es derecho público y derecho privado, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. No sé si tengan alguna otra duda o alguna otra pregunta. El seguro de responsabilidad civil profesión es para todos los médicos, no importa el tipo de queja. Ok, muy buena pregunta. Aquí tendríamos que hacer distinciones. Número uno, el tipo de póliza. La póliza va a especificar qué te ampara propiamente, ¿no? Puede ser de 1 millón, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, sea cual sea la cantidad. Y evidentemente la póliza ampara la responsabilidad civil en cuanto a gastos de honorarios de servicios médicos, de profesionales jurídicos, entre otras cuestiones. Propiamente hay que saber qué ampara, ¿no? Hay que ver los términos y condiciones o las condiciones generales de la póliza, porque luego muchísimas aseguradoras se salen por la tangente por esas cuestiones. Entonces, generalmente te diría, no importa el tipo de queja, no, siempre y cuando sea de orden civil, ¿no? Generalmente cuando estamos hablando de civil, ampara lo laboral, a veces, pero no incluye lo penal, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante conocer los términos y condiciones del seguro de responsabilidad civil, porque a lo mejor te están denunciando por la vía penal y tú quieres ejercer un seguro de responsabilidad civil, no va a aplicar, nunca va a funcionar. Entonces es importante conocer y evidentemente leer los términos y condiciones de las pólizas. Lamentablemente las personas ni siquiera leen su contrato de crédito, ¿no? Su contrato de adhesión de crédito. Nunca saben las letras chiquitas de los términos y condiciones. Pasa lo mismo con los seguros, ¿no? Entonces es muy importante conocer qué te ampara, qué no te ampara, cuáles son las excluyentes de responsabilidad, entre otras, ¿no? Para faltas administrativas sí funcionaría, pues yo pensaría que no, porque entonces tú ya estás metiendo otra materia, que es la administrativa. Entonces, por eso te decía que existen diferentes tipos de materia y es importante de hacer una distinción entre si es una responsabilidad civil, administrativa, penal, laboral, o en su defecto si la civil incluye la administrativa, ¿no? Porque pueden ser excluyentes una de otra por el tipo de naturaleza jurídica que se determina. Cuando tú estás trabajando como servidor público, en algunas ocasiones tú puedes contratar un seguro de responsabilidad civil administrativa cuando eres servidor público. Te lo digo porque yo estuve trabajando en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces yo tenía un seguro de responsabilidad administrativa, no civil, ¿no? Entonces, si el día de mañana se me hubiera fincado alguna responsabilidad patrimonial del Estado, entonces mi seguro de responsabilidad administrativa sí me cubriría. Pero si hubiera tenido una responsabilidad civil, generalmente no aplica, ¿no? Entonces, sí es importante, eh, por eso he vivido engañada. Pues bueno, es que la verdad es que, siendo muy honestos, cuando estamos hablando de aseguradoras, que su punto más fuerte es recabar dinero y no pagarte, ¿no? Hasta cierto punto, buscan en la medida de lo posible no cubrir el seguro.
buscan la manera de decir, ah, no, actuaste de mala fe o sabías que tenías una, un padecimiento antes de la contratación, entonces de falsedad de declaración, ¿no? Entonces te rescinden ¿verdad? el contrato. Entonces, hay que conocer muy bien las pólizas. Esa sería la recomendación. Hola. Hola, Pedro. Sí, estoy escuchándote y me pareció un poco, no sé, ¿no? Eh, yo creo que no. Yo creo que las aseguradoras están dispuestas a pagar sí y solo si se está de acuerdo en el contrato. Es decir, si el contrato este, um, indica su obligación de pago. Y es más, te puedo asegurar que, que le tienen cierto pavor a hacer, a tener, no sé, una queja y además que se vean, no sé Mal. si decirlo así, pero sí, que se vean culpables, ¿no? Porque Claro. les, porque les implica un monto económico, y no solamente económico, sino social, ¿no? Sí, Por lo que tú acabas de decir, la verdad es que la mayoría de la gente piensa eso. Sin embargo, también estoy muy de acuerdo en lo que tú acabas de decir, que es, hay que conocer los contratos. De cualquier otra manera, la verdad es que probablemente no cobres, ¿no? Pero, es cierto, Pedro. O sea, quizás a lo mejor me excedí en las palabras. no, yo Pero, nada más pero, quería... pero lo que pasa es que yo, si nos ponemos a pensar y no considerando en que no quieren pagar, ¿no? Me Claro, refiero a la naturaleza jurídica de las aseguradoras. Propiamente estamos hablando de que son sociedades anónimas de capital variable, principalmente. claro. Su naturaleza es ganar dinero. Sí, Entonces, el hecho de pagar un seguro, evidentemente eso merma el capital financiero de una empresa. Entonces, su finalidad es ganar, pero a costa de que haya un riesgo calculado, de que saben que van a ganar, sabiendo que a lo mejor tengan que pagar el día de mañana una fuerte cantidad. A claro, eso me nadie refiero. apuesta perdiendo, ¿no? Exacto. Entonces, su interés es no descapitalizarse. No, su interés no es pagar propiamente el seguro. Si Del cumplen con mismo, los términos y condiciones del contrato, adelante, ¿no? de hecho, Creo que estoy de acuerdo del mismo contigo. modo, podemos verlo en los asegurados. El asegurado lo compra con el fin de no perder, o Claro. sea, para ganar. O Y sea, a eso pesar de sí lo que usa. ajá, claro. No, 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 no. De hecho, siempre estás ganando si es que calculas el nivel de riesgo. El problema es de que ese nivel de riesgo, perdón que lo diga, ¿no? Claro, Pero claro. muchos aseguradores o analistas de riesgo, bueno, los analistas de riesgo sí, pero los agentes no lo calculan. Y entonces no sabes cuál es el valor, se le llama el costo de tu riesgo. Claro, por supuesto. Pero Sin perdón, em- ya me metí demasiado y creo que no era el No, no, tema. no, no, al Pero, contrario, Pedro, al contrario. De hecho, también estos temas están relacionados con y dirigido también a los agentes de seguros, ¿no? Y de hecho quise intervenir porque, pues, digamos que tocaste una vena sensible de mi alma, ¿no? No, 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 Discúlpame. no, al contrario. O sea, al final de cuentas, nosotros hacemos valuaciones, nosotros Claro, hacemos cálculos para determinar si contratamos un seguro y cuáles son los beneficios a la larga, porque tiene que tener beneficios, si no, claro, entonces uno no lo contrataría. Sin embargo, cuando nos topamos con personas que lamentablemente nada más venden un seguro porque quieren vender y ganar una comisión, ahí se acaba la idea. ahí es donde observo lamentablemente las situaciones que cuando se llega a presentar una situación adversa o de riesgo, lamentablemente la persona de nada le sirvió haber pagado una póliza, porque cuando revisa los términos y condiciones, la aseguradora le va a decir, no, no te puedo pagar porque no cumples o no cumpliste con los términos y condiciones del contrato. Y por Exacto. ende, la persona lamentablemente confiando en un agente sale perdiendo, ¿no? Y ahí es donde evidentemente los agentes quedan mal parados Sí, a los ojos de una aseguradora, ¿no? sí, sin Entonces, duda. el conocer las pólizas, el conocer cuáles son las responsabilidades que te puedan amparar, es muy importante. Y aquí el detalle es que lamentablemente, y yo lo he visto por las negligencias médicas que hemos llevado, simplemente muchas aseguradoras no responden porque no amparan un procedimiento o la responsabilidad civil o entre otras, ¿no? Y la verdad es O que simplemente no se han comprendido realmente, ¿no? sí, Eh, pero porque lamentablemente, y eso sí te lo digo, porque sí, a nosotros nos ha pasado, es que te dan la póliza
Y lamentablemente te señalan, dicen, para conocer los términos y condiciones o las condiciones generales de la póliza a favor de accesar a www, ta, ta, ta. O sea, ellos no te dan las condiciones generales de la póliza. Te piden a ti que tú las busques para conocerlas, cuando en realidad te las deberían de dar desde un inicio si tú estás contratando un seguro. Sí, de hecho, tienes mucha razón. De hecho, ya me estoy metiendo en cosas que no, pero bueno, de hecho, en el folleto explicativo debería de estar especificado las obligaciones de la gente. No te digo, en el caso de que fuera de un agente, pero si lo haces de forma directa, el problema es de que cuando tú lo contratas de forma directa, se presume que tú eres el que sabe de la póliza y que la entiendes. Y con esa presunción te metes en un gran problema. Sí, 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 sí. No, Entonces, no, no estoy generalizando de que no las dan, ¿no? sí, no, sí. De cualquier manera, el simple hecho de poner la liga es como darlas. Es una cosa interesante. Sin Sí, embargo, están obligados a, bueno, se presume o se sobreentiende que te las deberían de dar, ya sea físicamente o vaya por un correo, ¿no? por supuesto. Pero, pero pues no sucede, ¿no? Y Sí, además la gente no lo entiende, ¿no? la práctica es totalmente diferente. Perdona, ya me corto, te lo agradezco y disculpa por la intervención. No, 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 al contrario, gracias por la intervención, pero esto enriquece muchísimo y te lo agradezco. Es mutuo. Pues, pues mis estimados, pues nos metimos a fibras bastante interesantes, ¿no? No soy agente de seguros, conozco los procedimientos porque pues, he tenido que llevarlos por cuestiones de trabajo, ¿no? Junto con el despacho. Pero bueno, al final de cuentas lo que buscamos es que estas clases buscan que haya una mayor conciencia, que sepan cómo buscar, dónde buscar y cómo tener mejores conocimientos para que el día de mañana puedan tomar mejores decisiones. Esa es la realidad, ¿no? Buscamos que las personas tengan información clara, concreta y veraz. Si tienen estos elementos, podrán tener mejores decisiones. Quizás a lo mejor la decisión no fue la adecuada en su momento. Sin embargo, eso van a tener la certeza y la seguridad de que investigaron y que tomaron una decisión bien pensada, ¿no? Y no irse primero por lo que uno mencione. Aquí, al final de cuentas, lo que yo les estoy tratando de decir es que partimos de una normatividad vigente, ¿no? Estos mapas mentales que he estado trabajándolo es con la finalidad de que las personas puedan eh, ponerlo en práctica el día de mañana, ¿no? La verdad es que también les quiero mostrar rápidamente, este es uno de mis mapas mentales más importantes porque estoy regularizando o estoy tratando de plasmar cómo está estructurado el gobierno federal, ¿no? La administración pública paraestatal, los órganos autónomos y todos sus órganos desconcentrados de cada una de las secretarías. Y los que están en palomitas es porque ya están verificados, ¿no? Y bueno, lo que quiero entender y lo que quiero hacer es vincular también el día de mañana a al sector privado, ¿no? Cuando estamos hablando de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, déjeme la encuentro primero, aquí está. Cuando estamos hablando de la Secretaría de Hacienda, básicamente cuando estamos hablando de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional Bancaria de Valores busca supervisar integrantes de bancos y casas de bolsa. Aquí es donde voy a empezar a poner al sector privado, ¿no? Y aquí es donde voy a tratar de ser lo más claro posible el día de mañana en otras pláticas. Pero bueno, todos estos mapas mentales buscan para mí estructurar mi mente y con la finalidad de informarles cómo pueden mejorar el día de mañana con mejores prácticas, tanto corporativas como médicas, ¿no? Eso es lo que queremos. Espero que les haya gustado esta clase del procedimiento de la CONAMED, con la finalidad de que el día de mañana sepan cómo funciona y que el día de mañana no les infundan miedo o temor, ¿no? Porque ya sabemos que solamente para poder perder una licencia médica es por la vía penal, nada más. No puede ser por la vía civil, no puede ser por la vía CONAMED, no se puede, ¿de acuerdo? Solamente es por la vía penal. ¿Cómo puedo seguirte en todas las pláticas que te dan? ¿Qué das? Ah, bueno, pues básicamente las estoy dando todos los lunes, de aquí hasta que termine las 13 clases.
Y si gustan, les voy a hacer llegar, por ejemplo, por si gustan, mi número telefónico y mi correo electrónico con la finalidad de que puedan escribirme el día de mañana. Este sería como el correo personal. Y el teléfono es el 55 14 75 47 82. ¿No? Estos son mis datos de contacto en donde me pueden buscar el día de mañana por alguna situación que pudiera ayudarles o en el despacho propiamente. ¿No? Entonces, básicamente es lo que yo te pudiera mencionar, Rocío. Pero bueno, buscamos que podamos dar más clases el día de mañana a gente ya en temas a lo mejor mucho más específicos, ¿no? La verdad es que estos temas son muy, muy generalizados, por eso me tomo el atrevimiento de elaborar estos mapas mentales. Pero bueno, ya si queremos algo en particular, por ejemplo, tengo la publicidad de Cofepris, tenemos el etiquetado de productos médicos o de uso doméstico. La verdad es que es demasiado, demasiado amplio, ¿no? Por si se pueden dar una idea. Pero bueno, esto es lo que nos gusta hacer y al final de cuentas lo estamos utilizando también para enseñarles a los jóvenes de la Facultad Mexicana de Medicina de La Salle. Entonces, espero que sea enriquecedor y que el día de mañana podamos tener algún acercamiento mucho más profesional. Y si no, no hay nada más que añadir, pues yo les agradezco su presencia y su compañía. No se les olvide por favor, ponerme el correo electrónico. Ya tengo muchísimos creo que ya tengo el de casi todos, para que pueda compartirles este mapa mental y lo puedan tener como de consulta, ¿no? Evidentemente faltan muchos detalles a considerar, no puse plazos, pero bueno, eso es importante considerar, ¿de acuerdo? Si no hay nada más que agregar, mis estimados, pues nuevamente les agradezco su tiempo, su presencia y nos veríamos entonces el próximo lunes, ¿de acuerdo? Nada más estoy revisando los correos o los chats. Listo. Pues bueno, sí, Pedro, son todos los lunes. Generalmente son a las 11 de la mañana y buscamos que puedan tener el link lo antes posible, ¿no? Si me hacen llegar su correíto, entonces se los hago llegar lo más pronto posible. ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias, Pedro. Gracias, Carla. Gracias, Juan. Pues estamos en contacto nuevamente y pues, que tengan un muy buen inicio de semana y nos vemos el próximo lunes. Cuídense.